Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, la seducción del inocente. Sin más ni más, comenzamos. Pues fíjense que el día de hoy en Comics Men, el podcast del multiverso, vamos a platicarles acerca de lo que fue un libro llamado La seducción del inocente. Este libro fue publicado en el año de 1954 por el psiquiatra Frederick Wertham. En él, esta persona intenta de algún modo culpar a los cómics de influenciar negativamente a la juventud y, digamos, traumatizarla de múltiples formas, argumentando que los cómics despertaban un comportamiento hostil, un comportamiento pervertido y delincuencial en las jóvenes e influenciables mentes de aquellos tiempos. Y bueno, pues fue todo un capítulo oscuro en toda esta larga historia del arte secuencial y de los comic books y todo esto. Vamos a platicar al respecto de eso, qué fue, qué significó y cuáles fueron sus consecuencias, que inclusive aún algunas perduran hoy día. Bueno, Paco, mira, qué bueno que lo mencionas. Este tema para mí es muy interesante, ya que mi profesión es ser psicólogo. Entonces, esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Aparte, podremos decir que esto, dentro de la historia del cómic, este es uno de los momentos oscuros de la industria, ¿no? Bastantes. La verdad es algo que siempre me llamó la atención desde que conocí la historia de esta persona, de Frederick Wertham, y tuve oportunidad recientemente de conseguir el libro del cual vamos a hablar, que es La seducción del inocente. La verdad hay muchas cosas muy interesantes y bueno, esperemos que esta información que se les brinde sea de su agrado, ¿no? Bueno, pues qué más podemos decir, ¿no? Pues digo, siempre nos han comentado que hubo un capítulo en la historia del cómic en donde desafortunadamente pues la sociedad se volcó en contra de los cómics, y fue durante este tiempo en donde pues desaparecieron muchísimos ejemplares de pues muchos títulos de los años 30 hasta los años 50, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjense que es un tema, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, oscuro, pero que se tiene que tratar. Hoy en día la gente trata de olvidar a este hombre, y con justa razón, claro, porque pues ha llegado a ser una especie de boogeyman en algunos, ya en estas generaciones ya no tanto, pero sí en un tiempo se le llegó a considerar una especie de boogeyman de los cómics, ¿no? Este tipo tuvo la culpa y bla, bla, bla. Sí, de hecho, precisamente a nosotros, pues, en cuanto nos metimos en este mundillo, pues una de las cosas que nos enseñaban antaño era odiar a este señor, ¿no? Porque, sí, en muchas publicaciones y en muchas cosas. Y la verdad tiene su... digámosle su mérito. Se ganó a pulso el odio y desprecio de muchos porque, bueno, digamos que sus argumentos a lo mejor eran demasiado débiles, pero la causa por la cual él quería abogar, digámosle, pues sí, vaya, es loable, pero definitivamente los cómics no eran culpables absolutamente de nada de esto, ¿no? Vamos a platicar un poquito de Wertham. ¿Quién fue Frederick Wertham? Vamos a tratar de resumir un poco la historia de este hombre. Él fue un psiquiatra de origen alemán que estudió allá en Europa. Por lo que sabemos, estuvo estudiando su carrera en Alemania y en Inglaterra. Y bueno, tuvo diferentes influencias pues bueno, en todo esto de sus investigaciones. Sigmund Freud fue una de ellas. Y él lo que tenía era que quiso irse a los Estados Unidos para, pues bueno, como saben, comenzar una nueva vida, etcétera, bla, bla, bla. Y él empezó a trabajar en hospitales y escuelas. Sin embargo, él empezó a interesarse mucho por la juventud y por las distintas maneras en las cuales los jóvenes delinquían después de que
estuvo tratando a un famoso asesino llamado Albert Fish. Qué bueno que mencionas este tema. Mire, voy a tratar de ser un tanto objetivo con la historia profesional de esta persona, de Frederick Warham, ¿no? Él llega a Estados Unidos, se casa, tiene familia aquí, y como dijo Paco, empezó a trabajar en hospitales psiquiátricos. Es más, él hizo cosas buenas dentro de su profesión. Como todo el mundo sabrá, en esa época había mucha segregación, había mucho racismo en Estados Unidos, ¿no? Y Frederick Warham fue una persona que él no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Él decía que todos tenían una oportunidad de ser curados, ¿no? Entonces él en Harlem abrió un centro psiquiátrico para personas de color que eran rechazados por los hospitales de aquel entonces, ¿no? Y regresando al caso de Albert Fish, también conocido como el hombre de gris, no quiero enfocarme mucho sobre la historia de este personaje, solamente quiero comentarles que es un tema tanto sombrío. La verdad creo que él Pues fue un psicópata. Hasta Sí. caníbal era, ¿no? Sí, era una persona con bastantes problemas mentales. Esto impactó de una manera sobresaliente la visión de Warham con respecto a cómo estaba la sociedad, ¿no? Lamentablemente, lo trágico de esta historia fue de que Warham necesitaba un villano. Warham necesitaba un factor el cual él podría canalizar toda su frustración, ¿no? A ver, en aquella época Warham trabajaba con jóvenes. Entonces él vinculó, a ver, ¿qué les gusta a los jóvenes? Los cómics. Veía que los delincuentes juveniles de aquella época, pues les interesaban los cómics, ¿no? Entonces dijo, a ver, un foco en la cabeza, decía, pues espérenme, si los muchachos leen cómics, entonces los cómics son el problema. Y él empezó a ver qué están leyendo los jóvenes, ¿no? Y pues él lamentablemente se enfocó en cómics con una temática un tanto de joven adulto, ¿no? Sí. Sobre todo en los cómics de terror, ¿no? Donde ponían imágenes un tanto... ¿cómo sería la palabra? Explícitas. Sí, explícitas. Pero, pues obviamente, pues él ve esto y aunado a la condición social, a la situación social de aquella época, de la cuestión del hermetismo, lo impactó. Aparte, a ver, un factor que siempre ha estado en la historia de la humanidad es el sexo vende. Sí. El sexo vende. Y los cómics no eran la excepción. En muchas portadas de estos cómics ponían a mujeres provocativas para la época. Quiero aclarar, para la época, que un ejemplo, un vestido roto, que le enseñaba de la rodilla para abajo. o del muslo para abajo. O del muslo, ¿no? o sea, y eran imágenes que Warham vio y dijo, esto es lo que está afectando a nuestros jóvenes. Aquí cabe la pena, vale la pena mencionar que, pues bueno, él más o menos se enfocaba también en el asunto de los medios de comunicación en masas. Entonces, donde él pudo enfocar directamente su problema, pues es que en su mayoría todos los muchachos leían cómics y estaban leyendo este tipo de cómics, ¿no? Donde en las mismas portadas y los mismos contenidos, ¿no? Eran pues eran temas de terror, temas inclusive de extrema violencia, ¿no? Y él en específico pensó que, pues bueno, que con ese contenido estaban influenciando a todos estos jóvenes a ellos a hacer actos parecidos o similares a lo que ven en esos mismos cómics, ¿no? Yo creo que también exageró un poco en el sentido de que habrá pensado que era una conspiración de parte de los editores para que la juventud fuera mala, diabólica. Fíjate que yo lo que yo creo es que creo que él tenía mucha presión, ¿no? Él tenía una reputación bastante alta.
como psiquiatra, y que inclusive lo llamaban mucho para poder auxiliar a las autoridades en juicios y testificar, ¿no? Entonces él de alguna manera debe de haber sentido mucha presión y debía de encontrar a fuerzas un enemigo a vencer en ese momento, ¿no? Y lo primero que se le debe haber ocurrido o lo que le saltó en ese momento y lo que debe de haber coincidido con las costumbres de los muchachos era la lectura de los cómics, ¿no? Sí, pero fíjate que es tan extraño y tan radical como si el día de hoy yo te dijera que, bueno, ya ni me voy a meter con los videojuegos, porque eso también tuvo su momento. Otro problema también, ¿no? También tuvo su momento décadas después. Pero, por ejemplo, es como si yo te dijera, es que todos los que ven Netflix son criminales. Exactamente. O sea, digo, no te estoy diciendo es que está correcto su silogismo, claro. ¿no? Pero pues prácticamente sobre de eso saltó. Y obviamente con la misma ignorancia que ha de haber habido en la época de todo esto, pues dijo, pues de aquí soy, ¿no? Había también otros factores que me gustaría comentar. En el año de 1955, que fue más o menos donde Warham empezó a hacer este tipo de análisis, ustedes recordarán al gran actor, bueno, fue un gran actor, James Dean. Sí. Bueno, por lo menos su popular sí fue. Su popular fue. En el año de 1955, él sacó una película muy importante, bueno, ¿cómo se le puede llamar? De gran relevancia en la época, la de Rebelde sin causa. Sí, claro. En donde pues James Dean era la representación del joven rebelde, motocicleta, chamarra, y cigarro en mano, ¿no? O sea, entonces esto fue también un boom para los jóvenes de la época. O sea, reitero, lo que dijo Tito es muy cierto. Él necesitaba a alguien, a algo de que atacar, ¿no? Pero fueron muchos factores y era un momento de transición para la época. Empezaban los 60s, empezaba a haber una revolución, tanto el feminismo. Sí, había un cambio social muy radical, de hecho. Entonces, ¿no? Esto Warham trató de controlarlo, por más que pueda, y como dijeron, Warham en aquel momento era un doctor, era una persona muy reconocida. La verdad, dentro del trabajo de la psiquiatría, él tenía un renombre. Entonces, su palabra era... Pero fíjate que yo creo que, obviamente, pues ya... No tanto juzgarlo ahorita, porque ya todo eso ya fue, ya se acabó, ya terminó. Pero opinando al respecto... Yo opino que debe de pedir perdón. Bueno, pues solo que lo revivan, porque ya, obviamente, ya este hombre ya falleció. Pero al punto al que iba es que a lo largo de la historia de la humanidad, los jóvenes siempre van, o fuimos, o vamos, o como le quieran decir, a tener algo de rebeldía. O sea, en algún momento siempre es así, o sea, en la cultura que sea y en el momento que sea, siempre va a existir eso. Y entonces al momento de tú quererlos confrontar y tú querer controlar eso, pues te vas a topar con pared. Claro. Y yo siento que eso fue lo que le pasó a este señor, y simplemente trató de buscar, como hemos dicho, un chivo expiatorio, y se fue sobre del enemigo más débil, que eran los cómics. Sí. ¿Por qué no se fue sobre las películas? ¿Por qué no se fue sobre del cine? ¿Por qué no se fue sobre otras publicaciones, novelas u otras cosas? Porque los cómics eran como que lo más, yo siento, a la mano, palpable, y aparte no eran tan... digamos que no tenían un peso tan fuerte como quizás podría tener el cine. Y no solamente eso, sino que eran considerados mucho menores en cuestiones de calidad. De categoría. ¿No? En categoría, ¿no? Porque no los consideraban totalmente como una literatura, ¿no? Sino simplemente eran puros libros de dibujitos, ¿no? Y tenían acceso a los jóvenes, era lo que más fácilmente tenían acceso. Sí, pero también, por ejemplo, ellos podrían haber una película, pero a lo que voy es que a lo mejor una película en aquel entonces, pues como no existían ni DVDs, ni absolutamente nada de eso, ni videocassettes, ni nada, pues a lo mejor ibas a ver la película y ya se te olvidaba, no había esa repetición constante, pero con un cómic sí. Y no solamente eso, sino que también era más fácil que se compraran cómics a que la gente fuera al cine. Ah, sí, ¿no? Definitivamente. Fíjense, en el año del 54 fue que salió La seducción del inocente, este libro en el cual destrozó todo lo relacionado con los cómics, tanto de superhéroes, como de crimen, como de horror, como de romance, como de todo. Él agarró parejo. Uh-huh. Y fíjense, hay una cita de él que mencionó, diciendo:
Los cómics, en el peor de los casos, son demoníacos. En el mejor, simple basura. O sea, ya nada más de ahí nos podemos dar una idea de cómo le fue a todas estas publicaciones en su libro. No, y aquí remarca mucho más el cómo tenían considerado el medio del cómic, ¿no? O sea, sí, como algo sucio, algo indebido. Algo literalmente desechable. Sí, desechable, indebido. Claro. Fíjense que una cosa que me hace mucho ruido, y no sé si debiéramos hacer hincapié un poco, es en el título de su libro, La seducción del inocente. A mí se me hace como que un título muy perdón. La verdad, si tú lo lees, La seducción del inocente, es un título que verdaderamente, si tú lo ves, llama la atención. ¿Sí? Lamentablemente. Claro. Sí, incita al morbo. O sea, el tipo es eso. Por eso es que fíjate que a mí me hace ruido, porque él lo que quería no tanto, o sea, igual y si quería ayudar, pero también él quería autopromoverse. O sea, porque es obvio, o sea, con un título así, y habiendo hecho todo lo que hizo, que ahorita vamos a platicar de cómo se publicitó todo esto y todo lo que logró, pues él quería venderse. O sea, él básicamente quería ser popular, quería popularidad. O sea, tú no sacas un libro que se llame La seducción del inocente y esperas que nadie lo voltee a ver. O sea, ¿por qué no sacó estudio detallado sobre la violencia en el arte secuencial de los libros de cómics? A ver, sí. ¿Me explico? Sí, no, claro. O sea, eso es mercadotecnia. ¿Cómo vas a vender algo académico? Exactamente. Aunque el libro, pues hasta cierto punto sí, propiamente es una anécdota académica de él. Sí, porque ni siquiera tuvo fundamentos sólidos en muchas cosas, y ahorita vamos a platicar de esto. Tiene capítulos este libro en contra de los cómics de crimen, los cómics de terror, los cómics de superhéroes. Habla muchísimo acerca de la sexualidad, muchísimo acerca de la violencia. Habla sobre fantasías de poder, que dice que los niños tienen esa fantasía de ser poderoso, de siempre tener y ganar con la fuerza y todo. Pues es que claro, pues sí son niños. O sea, en ese entonces, cuando estás tratando de descubrir cuáles son tus limitaciones, ¿sí? O sea, por supuesto que vas a ver eso como algo grande o algo deseable. Y no es solo de ahorita, viene desde hace milenios. O sea, ¿cuántos héroes de las obras antiguas no son audaces, fuertes, hábiles? O sea, porque es el ideal. O sea, eso yo no le veo nada de malo. Bueno, al menos a eso que dicen de lo de la fantasía de poder. Mira, Paco, aquí hay un factor muy importante. Efectivamente, el libro habla con respecto a todos los temas que tú mencionas: violencia, sexualidad. Porque, como lo dije hace un momento, la sexualidad vende. Siempre ha sido un tema tabú, hasta en la actualidad, aunque muchas veces digamos que es descarado, pero tú hablas de sexualidad en una plática y es risillas, es risa. O sea, siempre ha existido. Pero a ver, un punto importante aquí es que cualquier tipo de cualquier tipo de información impresa, ya sean cómics, libros o actualmente factores digitales, información de internet, todo eso necesita la supervisión de los padres. A ver, Frederick Warham creía que todo niño que leyera cómics iba a ser influenciable, pero hay un factor que Frederick Warham no maneja. Frederick Warham no maneja nunca el factor padres dentro de los hijos. Por eso te digo que él lo que quería era hacerse famoso. Quería que la gente, es mi opinión muy particular, quería que la gente lo apoyara. Y si tú criticas a un padre de familia, a una madre de familia o a un cabeza de familia, y le dices, es que es por tu culpa y es porque tú no estás cuidando lo que ve tu hijo, obviamente que eso no es una opinión popular, y esas personas te rechazarían. O sea, es más fácil que yo diga, ¿no? Más en esa época, Más en esa época. No iban a aceptar ese error. Iban a decir, ese psiquiatra está loco. Y bien que lo sabía ese hombre. Era una persona extremadamente inteligente. Yo no puedo llegar a creer que él no supiera cuáles iban a ser las consecuencias o los resultados de decirle eso a los padres. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente se enfocó en atacar a los medios y creó una cacería de brujas. Claro. Y ahí fue cuando toda una muchedumbre se fue de su lado. Mira, una cosa que yo, la verdad, yo no comulgo con todo lo que él hizo, prácticamente el 80%, es sobre
¿En qué se basó? ¿Cuáles fueron las teorías que él utilizó? Por ejemplo, la clásica falacia que dicen, Ah, sí. la del el niño que se puso una capa e intentó volar, ¿no? Warham lo maneja en el libro. Sí, sí, O lo sea, maneja. Lo maneja, dice que un caso que él conoció de un niño que se aventó por una ventana a una casa, usando una capa mágica creyendo que iba a volar como Superman. A ver. Todos los niños en algún momento de sus vidas se han lastimado creyendo que son superhéroes. Eso, O jugando, cualquier cosa, ¿no? Pero aquí lo que Warham menciona es que el niño muere. Sí, que no murió de la caída, pero sí de sus heridas, cosa que me parece... no me parece algo imposible, por supuesto que no. No lo es. Pero sí lo que me parece risible es que no dé evidencias, ni Claro. de ningún tipo. Claro. O sea, de ningún tipo. Y entonces, pues si no das evidencias, pues simplemente, discúlpame, pero no te puedo creer. Exacto. Y eso es algo que tiene mucho su libro. Él también habla acerca de los vampiros, los hombres lobo, cosas de horror. Y él decía, todo esto va en contra de la religión y le están enseñando eso a los niños. Ok, bueno, probablemente, pero a ver, es lo que acaba de decir Peri y es bien importante. Si tú no tienes una guía que te indique precisamente, todo esto es de mentiras, todo esto es fantasía, no creas en nada de esto, son solo para entretenerte tantito, pues de ahí no va a pasar. O simplemente, esto sí lo puedes leer por el contenido y esto no lo puedes leer por Aparte, el contenido. también, O sea, exactamente, cosa, ¿no? sí, o sea, al punto al que voy es que tú regules. Y eso siempre ha sido, en estos temas de entretenimiento, fíjate, en todo este mundillo, eso siempre ha sido un coco, siempre ha sido un problema. Sí. Desde Wertham hasta... y Wertham no fue el único, ya luego después vinieron otras cosas, en los 80s y en los 70s, más bien en los 80s empezó lo de los videojuegos. Y luego ya entrados a finales, muy al final de los años 80s, ya había pues vaya, ahora sí una cacería de brujas desde los videojuegos, por ejemplo con Mortal Kombat. ¿No te acuerdas tú que también inclusive le echaban la culpa a la música de Marilyn Manson para... Eso fue ya un poquito después, ¿no? Sí. O sea, Bueno, fíjense, nada más porque no le dio tiempo a Frederick Warham, pero ¿sabían ustedes que, como un dato general, él tenía una segunda parte del libro de Seducción del Inocente? Ajá. Supuestamente... no encontró productor para No, el hacerlo. problema es que ya se está... ¿Saben cómo se llama el libro? The War on Children. Oh. En este libro, Frederick Warham ya dijo, como que ya no puedo sacarle más sangre a los cómics. Me voy con la televisión. Sí. Y ahí sí no iba a poder. No iba a poder. No, ahí sí no fue publicado el libro, Sí. aclaro. No fue publicado, ¿por qué? Por X o Y razón, cuestiones de salud, X o Y razón. El escrito existe, y lo tiene... Sí, no quería que los de la televisora le hicieran algo, ¿verdad? No, Era la entonces, a cuestión ver, de salud. pero ya no le dio tiempo. Y exactamente es eso. O sea, son factores que influyeron mucho en el que él terminara haciendo esto, ¿no? Y fíjate que él también en su libro maneja muchos testimonios de entrevistas supuestamente hechas a delincuentes juveniles, donde relatan que los cómics los influenciaron de alguno u otro modo a cometer todas las fechorías que cometieron, cosa que tampoco está fundamentada. Perdón, a ver. Le pregunta a la maestra a Pepito. Pepito, ¿dónde está la tarea? Maestra, se la comió el perro. Es lo mismo. Sí, claro. Tú le dices a un adolescente conflictivo, oye, ¿por qué te comportas así? Es que lo leí. Es un mecanismo de defensa que muchos jóvenes, todos los niños lo seguimos haciendo. Culpar a otro de lo que tú hiciste. Sí, evadir responsabilidades al final. Exactamente. Y si eso lo combinas con lo que él hizo, ocultando o falseando ciertos resultados, ¿no? Pues ahí sí está definitivamente terrible. Claro. Fíjate que eso me lleva a ver que pues, igual hoy día, ¿no? Tú lees artículos en revistas electrónicas y te dicen, ¿no? Un estudio dice que... Pero nada más te dicen los resultados del estudio, pero no te ponen ni siquiera la metodología del estudio, ni todo eso, ¿no? O sea, prácticamente te están queriendo hacer como que algo oficial o algo real, algo que a lo mejor ni siquiera tiene sustento, ¿no? Sí, de hecho, hoy en día es todavía peor eso con la ayuda del internet. Y déjate
los estudios, ya desde los cochinos memes o las pictografías, ya desde ahí la gente se cree muchas cosas. Sí, claro, es horrible. Y eso es preocupante. Y si estamos viendo que existen antecedentes como este, bueno, pues ya ni qué decir. Aquí lamentablemente creo que para mí uno de los factores más fuertes de esto es que la mayoría de los jóvenes que Warham usó para sus estudios, entre comillas, fueron jóvenes con ya problemas mentales diagnosticados. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando de un trastorno. Sí, o sea, muchachos normales no eran. Exactamente, de aquella época. Entonces no tiene validez lo que él estaba comentando, porque por ejemplo, si tú le preguntas a un muchacho en aquel momento con un diagnóstico psiquiátrico, el muchacho ya tiene un problema biológico. Sí, de otro tipo más fuerte. De otro tipo más fuerte. Entonces, eso para mí es una cuestión muy, muy importante. O sea, lamentablemente yo trato de ser objetivo aquí. No puedo serlo. No puedo serlo. El cuate, perdón, el señor en su época. El doctor. El doctor quiso matar al dragón, ¿no? Pero como no tenía armas, él usaba lo que tenía a la mano. Lamentablemente no fueron. La intención posiblemente haya sido. Paco dice que es porque el tipo quería llamar la atención y todo. Sí, estoy de acuerdo con él. Pero yo creo que también, tal vez el origen de todo esto fue querer ayudar, pero lamentablemente... Quiso matar dos pájaros de un tiro, quizás. Pero es que te repito, ¿quién que quiera hacer eso va a ponerle a su libro La seducción del inocente? O sea, bueno, por favor. Y, el mismo libro te dice, ¿no? Que el ser jardinero representa el cuidar de toda tu plantación, ¿no? Y que cada planta, que tu planta es completamente vulnerable. O sea, en este caso, vaya, obviamente es una completa metáfora de que el cuidador de la sociedad, pues tiene que proteger a su pueblo, pues, pero que por sí solo no se puede proteger. O sea, de alguna manera lo está llevando a que sí, en el caso en específico de los niños o de la juventud, está tan falto de protección que cualquier cosa los puede influenciar y cualquier cosa los puede seducir a hacer cualquier otro comportamiento. Uh-huh, claro. Y fíjate que en pocas palabras, en este libro, Wertham te declara, te dice, te sentencia, los cómics eran la principal causa de crimen en la juventud. Básicamente todo este estudio que él hizo, algunas partes inventadas, y eso ya está comprobado porque muchos de sus escritos fueron revelados hace unos años ya, muchos de sus escritos de investigación, y no tienen ninguna base sustentable científica, ya se descubrió eso, y bueno, él aseveró este asunto. Y te vuelvo a repetir, no es la primera vez, volvemos a lo mismo, por ejemplo, en los años 80, las caricaturas, había todo un sistema que regulaba que no hubiera violencia en las caricaturas. Sí, claro. ¿Quién me puede decir ahorita, vamos a poner un ejemplo simple y llano, en He-Man, ¿cuándo fue que He-Man utilizó su espada para cortar a un ser vivo? No, nunca. O sea, siempre era golpear piedras, golpear árboles, golpear cosas así. Eso es porque ya tenían ellos y todos los demás que tenían caricaturas en aquel entonces un sistema regulador para evitar que se salieran de ese círculo, de ese pequeño, digámosle, de esa pequeña sección, para evitar que hubiera violencia. Y está bien, pero yo creo que en algunos casos ya es demasiado exagerado. O sea, no puedes tú proteger tanto a alguien, porque en el momento en el que ese alguien se dé cuenta que hay cosas que nunca ha visto, le van a llamar más la atención de lo que quizás debieron haberle llamado si se hubiera dado cuenta de esas cosas en su momento y si alguien lo hubiera regulado de una manera adecuada. Y mientras más grande es peor. Sí, sí. Claro, sí. O sea, es mejor una mente guiada. Sí. O sea, tú no puedes ocultar nada. Tú no puedes ocultar a la juventud temáticas como las que Freddy Bergham quiso tapar. Yo creo que lo que él debió haber hecho en aquel momento fue orientar a los padres para poder educar adecuadamente a los hijos. Uh-huh. A ver, Freddy Warham se empezó a atacar a personajes icónicos de cómics. Wonder Woman. Sí, claro.
O sea, por ejemplo, Wonder Woman, él decía que Wonder Woman era lesbiana. Porque pues, era una mujer con poder, era una mujer independiente, ¿no? A ver, Paco, tú eres fan de Batman. Él fue el primero que dijo que Batman y Robin tenían una relación homosexual. Sí, él decía que era... Y el único ejemplo que agarran es el dibujo de un cómic que salió hace muchos años donde supuestamente Dick Grayson y Bruce Wayne dormían en la misma cama. Bueno, toma eso y también tome otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que Robin tiene un disfraz que le deja ver los muslos. También Claro, él toma en cuenta eso. También lo toma en cuenta. Toma en cuenta que viven Y solos. le aprieta el pack, imagínate. Ándale. Toma en cuenta que viven solos. Toma en cuenta que Bruce Wayne es soltero. Toma en cuenta muchas cosas. Que es su protégé, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Seamos honestos, ¿no? Si empezamos a pensar mal, pues vamos a llegar al punto en que, pues sí, podrían haber sido una pareja, ¿no? Pero, pues bueno, la misma historia te dice otra cosa, ¿no? Que todos los fans de Batman, por favor, nos disculpen por esos comentarios que estamos haciendo, ¿eh? No, pero vaya, obviamente no pensamos en ningún momento que este tipo tuviera la razón. No, claro que pero no. Eso es lo que él decía. Agarró una sola imagen y ya de ahí le empezó a y otros factores, o sea, él dice que también entrevistó... bueno, no, de hecho no lo dice, entrevistó ahí supuestamente a un chico homosexual y él decía que le encantaba esa idea, que él leía los cómics de Batman y que para él esa era su máxima fantasía, tener a alguien así que lo protegiera en todo momento y que lo rescatara y todo. Vaya, yo sinceramente me cuesta trabajo creer eso de Wertham. Mira, no dudaría que una persona pueda tener una fantasía así, pero de eso a que tú relaciones que eso vuelve a Batman o a esa historia algo malo, es pésimo. O sea, porque obviamente el ser humano tiene derecho a fantasear como lo desee, ¿sí? O sea, y si no hubiera sido eso, a lo mejor este chico pudo haber fantaseado con cualquier otra cosa. A lo mejor pudo haberle gustado su profesor, a lo mejor pudo haberle gustado a alguien más. Eso no tiene nada de malo. Yo creo que una cosa no va relacionada con la otra y eso fue más la falacia que tuvo Wertham. No atenerse a un hecho sólido de decir, esto pasó porque el cómic le dijo casi que textualmente a esta persona, hazlo. Y no es así. O sea, yo no puedo controlar lo que otras personas hagan. Uh-huh. Lo que debería pasar es lo que tú dijiste, que alguien te oriente en ciertos aspectos, como de violencia, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones. Si son fantasías que van a lastimar a alguien, eso sí, pero en el caso de un chico gay, pues ¿qué tiene? O sea, o en el caso de un chico heterosexual que ve a una chica bonita y un dibujo, ¡ay, qué padre! ¿Eso qué tiene de malo? Pero bueno. Sí, bueno, lo que te iba a comentar era más que nada, más que el comportamiento era la percepción que tenía la persona. Sí. ¿No? O sea, porque que al final eso es lo que va a llevar al comportamiento. ¿No? El comportamiento, de alguna manera, sí lo puedes encaminar, pero la percepción, o cuando menos la primera percepción, esa no. Y definitivamente, por ejemplo, hay una declaración que dice que, dice, desde que he escrito acerca de los libros, de los cómics, he escuchado de un gran número de adultos jóvenes que me dicen que en su infancia se masturbaban de una manera emocional y todo comenzó y se agravó gracias a los cómics. O sea, ¿de dónde puedes sacar esto? Que sí, obviamente, puede ser, pero son dibujos, ¿no? Yo no creo que un porcentaje elevado de personas puedan aseverar esto. O sea que literalmente eran chaquetas mentales. Exactamente, pero de Wertham. Y bueno, pues era todo un conjunto de cosas. Vamos a hablar de cuáles fueron los resultados de este libro y de todo lo que hizo este señor. Que pues fíjense que, digo, vuelvo a repetir, ¿no? Tampoco se trata de insultar al muerto ni todo esto, literalmente. Pero vaya, no fue una cosa como que muy positiva, muy adecuada. Vamos a tratar de platicar en qué terminó todo esto. Mucha gente lo escuchaba porque pues él infundía respeto por ser un doctor, por su profesión y por su educación, que recordemos que en aquellos entonces no era algo tan común ver a una persona con tanto nivel académico. Muchísima gente lo tomó en cuenta, muchísima.
y le hizo un daño increíble a toda la industria del cómic. Hubo reacciones de especie de turba iracunda. La gente empezó a decir, ¿cómo es posible que le hagan esto a nuestros niños? ¿No? Se lo empezó a creer y pues se volvió todo esto una turba iracunda, una cacería de brujas. ¿Dónde hemos visto esto? No sé, no me suena. Tampoco. Fue una cacería total de brujas y las principales repercusiones que tuvo fueron muchísimas, pero vamos a platicar de las más importantes, a ver ustedes qué me pueden opinar. Las famosas audiencias en el Senado de Estados Unidos, donde él fue el testigo estrella y acusó a toda la industria del cómic y a todas las editoriales de pervertir a la juventud. Eso fue lo más sonado. Bueno, también está, pues bueno, ahorita que hablas de las editoriales, pues bueno, la primera que cayó, pues bueno, fue la afamada, hoy afamada, EC Comics, que pues bueno, era aquella editorial que tenía la serie esta de Tales from the Crypt, entre otras series que eran completamente de terror, y violencia en general, ¿no? Digo, obviamente sus publicaciones no eran para un público infantil, pero sí, sí eran, tenían tanto dibujos de muy alta calidad, porque sí, digo, no me ha tocado ver físicamente ninguno, pero afortunadamente tenemos la internet que nos regala imágenes de muchas de esas publicaciones. Son trabajos increíbles. La verdad, te puedo decir que para la época eran de los mejores dibujos, ¿no? Sí. Y pues historias, pues obviamente mucho más sanguinarias, inclusive paranormales también, ¿no? Que pues bueno, que según ahorita por todo lo que hemos estado platicando, pues por supuesto para Wertham esto era oro molido para echarle la culpa, ¿no? Sí, así es. Y esa editorial EC Comics fue totalmente destruida. Solo se quedó con Math, esta publicación de sátiras generales donde hacen sátira absolutamente de todo. Y que pues bueno, que fue que hizo el salto porque Math empezó como un cómic. Sí. Pero después hizo el salto a convertirse en una revista, donde pues bueno, de alguna manera logró salvarse. Sí, de alguna manera, pero todo ese trabajo tan rico, tan lleno de peso cultural que fueron, y creativo, que fueron Tales from the Crypt y todas las historias de horror y de terror que ellos manejaban. Yo creo que eso todavía existen, ¿no? Todavía están preservados. Pero le hizo mucho daño a las personas creativas que no pudieron desarrollar esto más. Inclusive Tales from the Crypt tuvo todavía una serie de televisión donde salía pues un moped del Crypt Keeper. Sí, claro. Y todavía después sacaron una animación, una caricatura que se llamaba Tales from the Crypt Keeper en los años 90, de hecho. Sí, o sea, él tuvo su fuerza y su peso. Ya cuando obviamente pues todo esto ya había terminado, pues lo retomaron un poco. Aparte de eso, ¿qué creen que pasó? Pues todo esto de la turba iracunda se tradujo en la quema y la destrucción masiva de cómics. Todo lo que podían encontrar las mamás, los papás y muchos niños que también se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que esas cosas eran prácticamente del diablo. They got woke. Sí. Pero mira, aquí hay algo muy importante, obviamente. Lo mencioné hace un rato, ¿no? Un niño nunca va a admitir la culpa. Un niño siempre va a tratar... Va con corriente. Exactamente. Sí, claro. Un niño simplemente para no tener problemas con la mamá, para no tener problemas con los papás, dice, mamá, tú tienes razón, tírame todos mis cómics, quémame todos mis cómics. Pero otra cosa también es la imitación. Porque claro. A veces, o sea... A veces se dejan llevar por eso también. Digo, no solamente el por no meterse en problemas, sino que realmente si a la mamá es algo que la incentiva, a lo mejor el mismo niño por imitación va a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que al inicio del programa yo hice el comentario de que estaban pasando un momento de transición la sociedad estadounidense, ¿no? Para muchos los cambios son muy, muy aterradores. La gente los cambios no los digiere bien. Empezaron a ver todo este boom sexual, este boom rebelde. Entonces, la gente es temerosa, la gente tiene miedo. Entonces, lamentablemente, como dijo Paco, es una palabra muy bien utilizada, fue una cacería de brujas. La gente quiere culpar de los problemas a la primer cosa o persona que tengan frente de ellos. Viene esta persona, un hombre culto, un hombre que tú lo veías y mostraba respeto, ¿no? Un doctor.
y les dicen, este es el problema, si ustedes se deshacen de esto, todos sus problemas se van a desaparecer. Algo muy importante era que él tenía el respaldo de las autoridades. Claro, claro. A ver, hace rato hicimos una pequeña broma de dónde hemos visto esto, ¿no? Sí, claro. Eso obviamente, o sea, también había una persona que tenía el respaldo del gobierno, también era una persona que se estaba aprovechando del temor de la sociedad. Estamos hablando de Adolf Hitler, ¿no? Obviamente no quiero comparar a Friedrich Warham con un Hitler, ¿no? Sí, pero no te vayas tan lejos. O sea, también hoy en día, ¿qué pasa en las redes sociales? Ah, claro. O sea, pasa algo y ya es una locura, ya es una quema de brujas, ya es sí, claro. ya es una locura total. Es lo mismo, miren, la gente tiene la idea, es una idea muy personal, es algo que yo quiero compartirles. La gente cree que con los años nosotros vamos evolucionando mentalmente, ¿no? Pero yo creo que estamos estancados. O sea, el ser humano puede evolucionar en tecnología, puede evolucionar en leyes, o sea, puede evolucionar en muchas cosas, pero lamentablemente tiene una base. Y el ser humano es un ser temeroso, es un ser que siempre, que para tener un cambio evolutivo social, tiene que tener una situación muy drástica. Actualmente ustedes lo están diciendo. El ser humano, si ahorita le decimos al mexicano, a ver, ¿qué pasó hace poco? Le decimos al mexicano, ¿saben qué? Este partido político es el causante de todos sus problemas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Pues lo que siempre hacemos. Votar por él otra vez. Votar por ellos otra vez. Lamentablemente aquí es más malo por conocer que bueno por conocer, ¿no? O sea, aquí prefiero no arriesgarme a otro y seguir con lo mismo, o yéndome al extremo, ¿sí? Voto por el contrario, ¿no? O sea, no quiero convertir eso en una situación política, pero es el ejemplo que se me vino a la mente, ¿no? Sí, pero fíjate que todo esto de la quema de brujas, yo la verdad no estoy a favor para nada. No, nadie está a favor de eso. No quiero aquí dármelas de, ay, es que muy santo ni nada, pero no se me hace algo agradable. Es mejor que esto se resuelva pues vaya, como debe resolverse, ¿no? A lo mejor de una manera legal y no enseguida saltar a conclusiones tan rápido. Primero que te presenten las pruebas, el caso y todo, bueno, entonces ya, ahí sí ya puedo tomar una decisión y quizás pueda tomar partido. Pero independientemente de esto, fíjese que quería comentar que toda esta destrucción y quema masiva de cómics que hubo en aquellos tiempos tuvo un efecto secundario, que fue que aumentaran los cómics en su valor. Los que se salvaron, pues ya se volvieron objetos preciados, se volvieron objetos de colección. Sí, mira, si de por sí en aquella época, pues el tiraje era obviamente menor, también, porque pues bueno, también la población era menor. Si de por sí eran pocos, pues obviamente quedaron mucho menos, ¿no? Y aparte eran desechables. O sea, bueno, sí, claro. Yo creo que igual le publicaban más. Pero eran desechables, o sea, era algo de que, ok, lo leo y ya, al diablo. O había gente que sí los coleccionaba. Sí. Pero a lo que voy es que si todavía los coleccionas, ya tenías ahí tu bonche de quién sabe cuántos. Imagínense cuántos Action Comics número 1 no se fueron ahí. Cuántos Detective Comics número 27 no se fueron ahí. Cuántos primeras apariciones de quien tú me digas, ¿no? Y cosas que pues vaya, que tienen un peso cultural y un peso histórico y artístico. Pero bueno, se fueron al diablo y entonces hoy en día, resultado es que han aumentado su valor y pues es muchísimo más difícil conseguir este tipo de publicaciones originales, claro. Casi imposible porque no puedes pagar $1 millón de dólares. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pero eso nada más es con algunas, ¿no? Los demás están en miles o en cosas, pero de todos modos tampoco se puede. Así que ahí queda. Fíjense que también esto provocó, otra de las cosas que provocó todo este fenómeno de la seducción del inocente y las audiencias en el Senado y toda la locura masiva que originó, fue la satanización de la industria. Ya esto se volvió, era terrible, o sea, en relacionarte con cosas de los cómics era como que algo muy, muy bajo. Y esto dio origen a que muchos artistas, escritores, dibujantes, entintadores, coloristas, perdieran sus empleos. Y se llegó a hablar y se llegó a mencionar leyendas, pues, no, quizás leyendas urbanas, pero otras que sí tuvieron su cierto peso de realidad, de artistas que se suicidaban
o se llegaron a suicidar porque pues ya no tenían nada, lo perdieron todo, ya no tenían empleo. Entonces todo esto fue consecuencia de pues haber atacado algo de una manera tan descabellada. Y yo creo, a reserva de lo que puedan opinar ustedes, que la mayor consecuencia de todo esto fue la creación de algo llamado el Comics Code Authority, que ahorita vamos a platicar al respecto. No sé ustedes qué recuerdos puedan tener del Comics Code Authority, pero pues bueno, al menos cuando nosotros empezamos, sí, eso estaba en boga. Estaba completamente en boga. Y bueno, es que era de notarse, ¿no? Que tú veías un cómic y en un cómic, cuando menos de DC o de Marvel, que era donde más nos involucrábamos. En Archie también, efectivamente, pero sobre todo lo que eran superhéroes, pues en ningún momento leíamos una mala palabra, en ningún momento cuando había una herida veíamos la sangre color rojo, sino la veíamos como una tintura negra, ¿no? Exacto. E inclusive, pues bueno, también las vestimentas de las mujeres, pues no era tan exuberante ni nada, ¿no? Claro, nosotros no le poníamos atención a eso. Por nuestra edad, simplemente nosotros leíamos la historia y punto, ¿no? Ya posteriormente ya nos estamos dando cuenta que efectivamente no decían groserías, no siempre era efectivamente el bueno le ganaba al malo, en fin, no siempre, yo creo que parte de esos de muchos valores se pudieron ahí sobresaltar o remarcar precisamente por el hecho de existir este código. A lo mejor sí, a lo mejor pues si la historia hubiera sido diferente, a lo mejor hubieran buscado la manera de meter esos valores también, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que yo creo que no fue algo tan malo el que nosotros pues consumiéramos lo que venía con esta certificación, porque prácticamente era una certificación donde nosotros cuando menos cuando empezamos a comprar en inglés, porque pues en español eso no venía, ¿no? Uh-huh. Las impresiones en español no veías el sello del Comics Code Authority, pero pues sí nos llamaba la atención cuando recién empezábamos, que ese sellito se repetía en todos los cómics que comprábamos, ¿no? Uh-huh. Sí, básicamente lo que es el Comics Code es un organismo que surgió a raíz de todo este show para que las editoriales pudieran autorregularse. Y bueno, pues fue toda una revolución esto, porque el código famoso no llegó solo, llegó acompañado de un montón de reglas que las editoriales tenían que seguir. Y vamos a tratar de checar las más importantes, nada más para que se den una idea de qué es lo que querían ellos. Tenemos que remontarnos al año de 1954, que sí, fue precisamente cuando salió también el libro de Wertham, y cuando pasó todo esto de las audiencias y todo. Bueno, entonces, ¿qué solución dieron los cómics? Porque, pues una era, nos salimos del negocio, obvio, eso está fuera de discusión, claro. Pero sí hubo la de crear este organismo autorregulador, que aunque se logró hacer y aunque se llevó y aunque se siguió las instrucciones, las ventas en sí mismas bajaron porque ya les habían dado este golpe tan fuerte de decir esto es terrible, esto es satánico, esto es lo más malo que puede haber. Y pues por lo tanto las empresas, muchas se vieron en la necesidad de cerrar, sí, claro. Muchas otras se vieron en la necesidad de recortar sus títulos y muchas otras se vieron en determinados tipos de problemas que dieron origen a correr a artistas. Exacto, a despedir artistas y bueno, pues que pasara lo que mencionamos. Fíjense, los crímenes, una de las cosas que dice, los crímenes nunca serán presentados de modo que creen simpatía por el criminal, promuevan desconfianza de las fuerzas de seguridad o inspiren a desear imitar a los criminales. Alguien debería enseñarle esto a las series del Chapo, de la Reina del Sur. Esto yo lo veo bien. No sé si realmente hubieran hecho tanto esto en los cómics antes del código. Sinceramente no lo creo. No creo que te hayan puesto a criminales en una luz positiva. Porque yo he leído varias historias y siempre ellos son el villano a vencer. Pero bueno, lo pusieron aquí ya de entrada. Bueno, vámonos más lejos, ¿no? 1968, el Action Comics número 1,
pues por supuesto los enemigos a los que se enfrenta Superman no son alguien agradable. Sí, ¿no? Vaya, realmente no siente simpatía por ellos. Para nada. También dice, si el crimen es representado, lo será como una actividad sórdida y desagradable. Bueno, pues sí, obviamente, eso es obvio, y yo creo que todos lo hacían. Uh-huh. Los criminales no serán presentados como glamorosos o que ocupen una posición que cree el deseo de emularlos, repito. Series del Chapo, ¿cómo se llama esta otra? La Reina del Sur, y hay quién sabe cuántas, ¿no? Sí, vaya, que donde los protagonistas son precisamente esta gente que se dedica a estas actividades, pues glamorosas, no legales. Siempre, y están guapos y hermosos. Siempre con dinero y siempre haciendo todo lo... No, o sea, no, definitivamente, yo sí estoy de acuerdo con esto. Luego dice, en cada momento el bien triunfará sobre el mal y los criminales serán castigados por sus acciones. Yo siento que esto sí no te limita mucho como escritor. Debe de haber veces en que no siempre el bueno gane, si no se vuelve monótono y aburrido. Pero eso ya es una historia, vaya, eso es fantasía. Aparte, si le quieres dar un cierto tinte de realidad, dije, pues está bien que de vez en cuando el malo se sale con la suya, claro, ¿no? Como pasa desgraciadamente en la realidad. Luego continúa, las escenas de excesiva violencia serán prohibidas, las escenas de tortura brutal, el excesivo e innecesario uso de pistolas y cuchillos, la agonía física y los crímenes sangrientos y truculentos serán eliminados. Bueno, eso yo siento que está muy rebuscado, pero pues bueno, ok, pasa. Ninguna revista de cómics usará la palabra horror o terror en su título. Aquí, esta regla fue la que destruyó a EC Comics. Sí, claro. Porque todos sus títulos tenían algo de eso ahí. De horror, sí, claro. Y el editor, William Gaines, lo sabía. O sea, en cuanto vio esto, dijo, ya. Me voy. Hasta aquí llegó. Todavía intentaron hacer cosas, pero se terminó dedicando exclusivamente a math. Y continúa. Todas las escenas de horror, demasiado sangrientas o repelentes, la depravación, la lujuria, el sadismo y el masoquismo no serán permitidos. Vaya, este tipo escribe esto como si de plano solamente de eso hubieran hablado. O sea, sí, claro. Eso no es real. Miren, para que tú presentes este tipo de cuestiones en un cómic, no puedes tú nada más llegar y hacer un dibujo de una persona que esté pasando por esto. Tienes que desarrollar todo un relato, sí, claro. Escribir, hacer arte secuencial y llegar al punto en el cual te puedan presentar esto. No nada más te lo van a presentar. O sea, ¿dónde está ¿dónde están ellos considerando aquí el oficio del artista, del escritor, de las personas que están logrando toda esta secuencia para llegar al punto? O sea, no es como si nada más te dieran un catálogo de torturas. No, o sea, es toda una historia que te relata, que te dice, y es una historia de horror. ¿Cuántas películas? Que al final te va a justificar algún comportamiento. Exacto, de eso, ¿no? Lo justifican. ¿Por qué? Pues porque es un relato fantástico. Claro. Lo que dijo Perry hace un momento sobre los padres o los guías son los que deben decirte. Sí. A ver, hijo, ¿qué estás comprando? ¿Qué estás leyendo? Entonces, bueno, yo ya sabré y lo orientaré. O sea, yo no le podría prohibir esto a un chavo de 17 años, por ejemplo, o de 18. ¿Cómo? O sea, ¿cómo crees? Pero obviamente que sí se lo prohibiría, por ejemplo, a alguien de 10. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, no siento que haya esa coherencia. Es que no había objetividad en esas reglas en aquel momento. O sea, atacaron por igual a todos. Bueno, vamos a tratar de continuar. Todas las ilustraciones repelentes y soeces serán eliminadas. Yo creo que eso está muy escueto. Sí. Ahí sí, ¿a qué se referirán específicamente? Está demasiado subjetivo. O sea, es demasiado subjetivo esto. Todas las ilustraciones repelentes y soeces serán eliminadas, vaya. Bueno, que definan primero qué es Supongo que sí debió haber habido porque al final esto que estamos leyendo es una lista resumida. Sí, claro. Pero de todos modos yo siento que esto está muy abierto a la interpretación de quien sea. Sí, porque ¿qué puede parecer que sea soez, no? Fíjense, la inclusión de historias sobre tratos con el mal, aquí es donde entran cosas demoníacas y el satanismo, serán usadas o publicadas solo cuando su intención sea ilustrar moralmente y no en caso de que el mal se presente atractivo ni cuando se dañe la sensibilidad del lector. Obviamente que yo en ningún momento creo que esa haya sido la intención de ningún creador. O sea, si te ponen algo así es porque los héroes o los protagonistas de la historia, los buenos, van en contra de eso. Vaya, no puedo creer que sea de otro modo, no es verdad. Las escenas que traten con
instrumentos asociados con muertos vivientes, tortura, vampiros, vampirismo, ghouls, canibalismo y licantropismo están prohibidas. Esto también fue lo que mató a EC Comics. Estamos hablando también de que si prohibía eso, Bram Stoker no hubiera podido sacar Drácula nunca. Exacto. O sea, claro. Fíjate que tiempo después hicieron unas revisiones al código. En los años 70 y si no me falla, creo que también en los años 80 o 90 al principio, hicieron revisiones para eliminar ciertas cosas y ahí iba esto. Pero pues ya, era demasiado tarde, ya el daño ya estaba hecho. También nos hablan acerca de la desnudez. La desnudez en cualquier forma está prohibida, así como poses indecentes o inapropiadas. Hasta donde yo tengo entendido, realmente en los cómics de antes no manejaban desnudez explícita, pero sí poses que pudieran llegar a considerarte sugerentes, pero no así como lo dicen aquí. Yo siento que todo esto está muy exagerado. Las mujeres serán dibujadas realísticamente sin exageración de ninguna cualidad física. Vaya, pues no sé. Sea, no boobs. Eso también está muy subjetivo. Sí, claro. O sea, hay literalmente millones de tipos de cuerpos. O sea, vaya, digo, todo el mundo tiene cuerpos diferentes, ¿no? Ahí sí, claro. La perversión sexual o cualquier inferencia a lo mismo está estrictamente prohibido. Bueno, ahí sí depende qué interpretas tú por perversión sexual, ¿no? Y por último, dice, la desnudez con intenciones prostituidoras y posturas salaces no serán permitidas en la publicidad de ningún producto, porque también él atacó a las personas que se publicitaban ahí. Sí, claro. Las figuras vestidas nunca serán presentadas de modo alguno que sean ofensivas o contrarias al buen gusto y a la moral. De nuevo, subjetividad. Sí. O sea, es completamente subjetivo. ¿Quién te puede decir eso? Sí, pero pues en fin. Así fue como un traje de baño en los años 30, eso claro. Era moral y fíjate que la gente ya estaba tan harta de todas estas cosas de que los limitaran tanto, que como bien mencionó Peri al principio, los años 60, que fue la década siguiente, ya fue cuando empezó a darse toda esta revolución de decir, bueno, pues yo me puedo vestir como se me dé mi gana, y si quiero usar el bikini, y en los años 70, y si quiero usar la minifalda, y si quiero usar lo que se me venga en gana, lo voy a usar. Irónicamente hoy en día ya está siendo al revés. Mira, ya ahora ya no quiere usar. Mira, lo que pasa es que todo tiene una forma cíclica, ¿no? O sea, cuando un globo lo llenas, ¿qué va a pasar? Va a terminar explotando. Sí, claro. Lo mismo pasó aquí. Te querían controlar hasta forma como respirabas, cómo pensabas. ¿Sabes qué? Yo no aguanto esto, yo no tolero esto. Entonces ya empezó este boom, esta explosión sexual, esta explosión social. Y la verdad, o sea, si lo quieres ver de un punto de vista morboso, todo esto ayudó a eso. Sí, claro, sí. Entre más aprietes el puño, más se te van a ir yendo las cosas que quieres tú resguardar o apretar. Te van a salir por todos lados. Claro. Y definitivamente, pues yo, al menos eso es con lo que me quedo. No sé ustedes con qué quieran concluir en este capítulo del día de hoy, dedicadísimo a la seducción del inocente. Pues bueno, pues hablando ya nada más con el Comics Code Authority, yo creo que pues fue algo con lo que nos tocó crecer a nosotros, pero también agradezco el que pues ya no exista, ¿no? Porque eso le permitió a las mismas compañías que hoy todavía trabajan, hacer mejores historias, ¿no? Sí. Y pues te puedo decir que para mí ya es algo nostálgico, ¿no? El ver el símbolo del Comics Code Authority, tanto que pues fui de los pocos que en la sala de cine viendo la de Into the Spider-Verse dijo ¡ah! Cuando salió el logotipo, ¿no? Sí, así es. De hecho lo van a ver en la portada de este podcast. Sí, yo creo que sí, porque no estamos autorizados, obviamente, ¿no? Y pues bueno, con todo lo que ocurrió a nivel histórico, a raíz de las declaraciones de Frederick Wertham, pues bueno, ya nos tocó eso, digamos que los escombros, ¿no? O sea, ya desafortunadamente, pues si queríamos comprar en algún momento la primera aparición de Superman, no podemos comprarla. La primera aparición de Batman, no podemos comprarla. Créeme que entonces, si yo tuviera un Action Comics número 1, yo lo vendo, ¿eh? ¿Por qué, Peri? No, me queda claro que podría hacerlo, pero ¿sabes qué? Si lo tuvieras, a lo mejor es porque no habría habido la quema que hubo. No. Eso. La verdad sí lo creo. Y no valdría lo que supuestamente vale, ¿no? Pues mira, desde mi punto de vista, Frederick Wertham
pues fue un personaje dentro de la historia del cómic. Es algo que no podemos quitar. Para bien o para mal, más para mal, estará marcado en la historia. Sus intenciones tal vez fueran buenas, sus formas no. O sea, sus métodos para mí nunca no fueron real, y la forma en como lo que quiso lograr esos resultados o esa popularidad, como dijo Paco, no fue la correcta. Y muchas cosas de ese tiempo actualmente se siguen viendo, ¿no? La mala influencia, los padres que ponen a sus hijos viendo cualquier cosa en el internet y no los guían. O sea, es algo que es muy importante. Tienen a todos los padres que nos escuchan, guíen, enseñen a sus hijos qué es lo correcto y lo que no, para que en un futuro no aparezca otro Frederick Warham y quiera quitarnos muchas cosas que para nosotros actualmente sean normales, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Fíjate que no hay un Frederick Warham, pero creo que sí existe una palabra o unas siglas que emulan lo que pasó en ese entonces. Posiblemente, pero estamos hablando de Frederick Warham, era un doctor. Por lo menos podría calcar que había estudiado. Los que actualmente quieren seguir esos pasos, creo que ni siquiera han llegado a un grado adecuado de estudios. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Tienen más poder. Tienen más poder. Más voz. Más voz. Sí, tienen mucho más voz, definitivamente. Mi conclusión sería invitar a las personas que gustan de lo que sea. Puede ser animación, videojuegos, anime, caricaturas, los cómics, las películas, todo eso. No se dejen influenciar por personas que digan que eso está mal o es algo indebido. No lo hagan. Ese es el consejo que yo les podría dar, porque simple y sencillamente, mientras tú no lastimes o dañes a nadie, tus hobbies son tus hobbies y eres libre de tenerlos. Yo creo que con eso nos podríamos quedar. Y obviamente, pues, tener en consideración que todo esto pertenece a algo fantástico. Mientras tengamos eso presente, yo creo que todo vale, ¿sí? Tanto no lastimar a nadie, no meterte con nadie ya de una manera drástica, sino no dañar al prójimo y reconocer que todo esto es fantasía. Y una cosa más muy importante, siempre usar nuestro criterio informado. Así es, definitivamente. Así es. Y bueno, pues se despide por hoy. Yo fui Tito, Peri, así como su amigo Paco. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comicsmen, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comicsmen Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsmenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.